quiero ver para irnos a continuar con bueno, tratar de... Buenas tardes, integrantes del Ayuntamiento de Jaral del Progreso, Guanajuato, con fundamento en los artículos 42, 100, 101, 105 y 110 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y artículo 16 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Jaral del Progreso, Guanajuato, previa convocatoria que se les notificó a las y los integrantes de este órgano colegiado, diciendo las 15 horas con 20 minutos del día 27 de diciembre del año 2024, nos disponemos a dar inicio a la séptima sesión ordinaria del Ayuntamiento de Jaral del Progreso, Guanajuato, para el periodo constitucional 2024-2027, para lo cual solicito a la encargada de despacho de Secretaría de Ayuntamiento tenga bien pasar lista de asistencia. Buenas tardes a todos. Se procede con el pase de lista. Ingeniero Daniel Cimental Barrón, presidente municipal. Presente. Buenas tardes a todas y a todos. Doctora María del Rosario Tolentino Ferrer, síndica municipal. Presente. Buenas tardes. Doctor Mario Molina Hernández, primer regidor. Presente. Buenas tardes. Doctora María del Rosario Calzada Trejo, segunda regidora. Presente. Buenas tardes a todas. Doctor Juan Carlos Gaitán Troche, tercer regidor. Buenas tardes, presente, buenas a todos. La ciudadana Yacarandaya Milet Carmona García, cuarta regidora. Presente. Buenas tardes. Licenciado Daniel Rico Bueno, quinto regidor. Presente. Buenas tardes. Maestra Andrea Romo Ortega, sexta regidora. Presente. Buenas tardes. El ciudadano César Vázquez Jiménez, séptimo regidor. Presente. Buenas tardes. Licenciada Ana Laura Ireta Ortiz, octava regidora. Presente. Buenas tardes. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los 10 integrantes del honorable Ayuntamiento de Jaral del Progreso, Guanajuato. Gracias. En consecuencia, y toda vez que existe quórum legal para sesionar, declaro legal y formalmente instalada la séptima sesión ordinaria del honorable Ayuntamiento de Jaral del Progreso, Guanajuato, para el periodo constitucional 2024-2027. Ahora se instruye a la encargada de despacho de Secretaría de Ayuntamiento para que dé lectura al orden del día propuesto. Con fundamento en el artículo 106 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato y por instrucciones del señor presidente, me permito dar lectura a la orden del día propuesto para el desarrollo de la presente sesión. Como primer punto, lista de asistencia, verificación de quórum legal. Como segundo punto, lectura y aprobación de la orden del día. Como tercer punto, lectura y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria privada. Como punto número 4, análisis de la solicitud de la Dirección de Obras Públicas para la aprobación de la obra construcción de drenaje sanitario en el municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato, en la localidad Jaral del Progreso, en la colonia Las Flores, en la calle Alcatraz. Como quinto punto, análisis y aprobación de los dictámenes de la Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología, turnados a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. Como sexto punto, seguimiento al proceso de pensión por jubilación del ciudadano J. Guadalupe Vázquez Pérez, solicitado por el Área de Desarrollo Institucional. Como punto número 7, sometimiento para aprobación por el Ayuntamiento de la circular número 459, que contiene la minuta proyecto de decreto aprobada por la 65ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, y asimismo comunicar al Congreso la resolución emitida. Como punto número 8, análisis y aprobación del oficio de los servicios corporativos SADCB Melagua sobre reporte de movimientos de altas y bajas en noviembre de 2024 en cumplimiento con los requisitos de procedibilidad. Como punto número 9, análisis y aprobación del oficio de fiscalización MJP 2427 para cambio de domicilio de uso de licencia para la enajenación de bebidas número 84236. Como punto número 10, asuntos generales, y como último punto, la clausura de la séptima sesión ordinaria del Ayuntamiento de Jaral del Progreso. Muchas gracias. En consecuencia, se somete a consideración de las y los integrantes del Ayuntamiento la propuesta del orden del día. Toda vez que no se registraron participaciones, se instruye a la Secretaría para que tome la votación del punto.
Se pregunta en votación económica a las y los integrantes del ayuntamiento si se aprueba o no la orden del día. Los que estén a favor de aprobar el orden del día propuesto, sírvanse por favor manifestándolo, levantando su mano. A Gracias. favor. Le informo, señor presidente, que se aprobó la orden del día por 10 votos. Se aborda a continuación el punto 3 de la orden del día, referente a la lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente a la cuarta sesión extraordinaria privada. Previo a la aprobación del punto, me permito primeramente someter a consideración de las y los integrantes del ayuntamiento la dispensa de la lectura del acta de la cuarta sesión extraordinaria privada, toda vez que ya se impusieron previamente el contenido de la misma, por lo que se somete a consideración la propuesta. Toda vez que no se registraron participaciones, se instruye a la encargada de despacho de Secretaría de Ayuntamiento habilitada para que tome la votación. Gracias. Con instrucciones del presidente municipal se pregunta en votación económica a las y los integrantes del ayuntamiento si se aprueba o no la dispensa de la lectura de la cuarta sesión extraordinaria privada. Los que estén a favor de aprobar la dispensa, sírvanse manifestándolo, levantando su mano, por favor. Le informo, señor presidente, que se aprobó la dispensa de lectura del acta de la sesión ya mencionada por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, se somete a consideración de las y los integrantes del ayuntamiento el contenido del acta de la cuarta sesión extraordinaria privada. No habiendo participaciones, se instruye a la secretaria para que sea tomada la votación del punto. Procedo a preguntar en votación económica a las y los integrantes del ayuntamiento si se aprueba o no el contenido del acta de la cuarta sesión extraordinaria privada. Los que estén a favor de aprobar el contenido del acta, sírvanse por favor manifestándolo, levantando su mano. Le informo, señor presidente, que se aprobó el contenido del acta de la cuarta sesión extraordinaria privada por unanimidad de votos. Continuando con el desahogo de la orden del día, se aborda el punto número 4, consistente en el análisis de solicitud de la Dirección de Obras Públicas para la aprobación de obra, construcción de drenaje sanitario en el municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato, en la localidad de Jaral del Progreso, en la colonia Las Flores, en la calle Alcatraz. Gracias. En consecuencia, se somete a consideración de las y los integrantes del ayuntamiento y después de haber analizado la solicitud de la Dirección de Obras Públicas, la aprobación de la obra construcción de drenaje sanitario en el municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato, en la localidad Jaral del Progreso, en la colonia Las Flores, en la calle Alcatraz. No habiendo participaciones, se instruye a la secretaria para que sea tomada la votación del punto. Por instrucciones del señor presidente, se pregunta en votación económica a las y los integrantes del ayuntamiento si se aprueba o no la obra construcción de drenaje sanitario en el municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato, en la localidad de Jaral del Progreso, en la colonia Las Flores, en la calle Alcatraz. Los que estén a favor de aprobar dicha obra, sírvanse manifestándolo, levantando su mano, por favor. Le informo, señor presidente, que se aprueba la obra por unanimidad de votos. Siguiendo con la orden del día, se aborda el punto número 5, análisis y aprobación de dictámenes de la Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología, turnados a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. Gracias. En consecuencia, y después de haber analizado dichos dictámenes, se somete a consideración de las y los integrantes del ayuntamiento la aprobación de los mismos. Toda vez que no se registran participaciones, instruye a la encargada de despacho de la Secretaría de Ayuntamiento, tome la votación correspondiente al punto. Procedo a preguntar en votación económica a las y los integrantes del ayuntamiento si se aprueban o no los dictámenes de la Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología, mismos que ya han sido analizados por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. Los que estén a favor de aprobar dichos dictámenes, sírvanse manifestándolo, levantando su mano, por favor. Le informo, señor presidente, que se aprobaron dichos dictámenes por unanimidad de votos. Dando seguimiento puntual a la orden del día, se aborda el punto número 6.
seguimiento al proceso de pensión por jubilación del ciudadano J. Guadalupe Vázquez Pérez, solicitado por el área de desarrollo institucional. Gracias. Toda vez que se hizo llegar con anterioridad el expediente del ciudadano J. Guadalupe Vázquez Pérez y que se ha tenido el tiempo pertinente para su análisis, se somete a consideración de las y los integrantes del ayuntamiento la aprobación para tomar el expediente a oficialía mayor y se concluye con el seguimiento, por lo que se instruyó a la encargada de despacho de Secretaría de Ayuntamiento tome la votación correspondiente al punto. Por instrucciones del presidente municipal se pregunta en votación económica a las y los integrantes del ayuntamiento si se aprueba o no que se turne a la oficialía mayor el proceso de pensión por jubilación del ciudadano J. Guadalupe Vázquez Pérez, solicitado por el área de desarrollo institucional para que se concluya el trámite. Los que estén a favor de aprobar se turne dicho proceso de jubilación. Adelante. Aquí nada más yo tengo una inquietud. Se va a turnar al despacho de oficial mayor. Sí. Ayer va a conforme a ¿cómo se dice? Al reglamento de pensiones. Exactamente. Va a ver cuánto le corresponde por los años de servicio. Sí, Ok. sí, o sea, va a ser lo correspondiente en base a la ley. Y es que ya es un proceso que se había pasado antes a sesión, entonces nada más es concluir. Nada más es Es concluirlo, concluirlo. entonces ya se sacaría ahí los años de servicio. Exactamente, y lo que le corresponde. Muy bien. ¿Sí? Ok, ¿y alguien más? Los que estén a favor de aprobar se turne dicho proceso de jubilación para su conclusión, sírvanse manifestándolo, levantando su mano, por favor. Le informo, señor presidente, que se aprobó turnar el expediente de dicho proceso a oficialía mayor por unanimidad de votos. Siguiendo con el desahogo del punto 7 de la orden del día, referente a la aprobación por el ayuntamiento de la circular número 459, que contiene la minuta proyecto de decreto aprobada por la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, y asimismo comunicar al Congreso la resolución emitida. Gracias. Toda vez que cada uno de los integrantes del honorable ayuntamiento ha revisado de manera previa el contenido de dicha circular, le pido a la encargada de despacho proceda a tomar la votación sobre la circular 459. No registrándose participaciones, instruyo a la encargada de despacho de la Secretaría de Ayuntamiento tome la votación correspondiente del punto. Por instrucciones del señor presidente, se pregunta en votación económica a las y los integrantes del ayuntamiento si se aprueba o no el contenido de la circular número 459 que contiene la minuta proyecto de derecho aprobada por la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Los que estén a favor de aprobar el dictamen de la minuta, sírvanse manifestándolo, levantando su mano, por favor. Le informo, señor presidente, que tenemos 4 votos a favor de aprobar el dictamen de la minuta. Prosiguiendo, se pregunta en votación económica a las y los integrantes del ayuntamiento si se aprueba o no el contenido de la minuta proyecto de derecho aprobada por la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Los que estén a favor de aprobar el contenido de la minuta, sírvanse manifestándolo, levantando su mano, por favor. Le informo, señor presidente, que tenemos 4 votos para aprobar el contenido de la minuta. Gracias. Estoy a la encargada de despacho de Secretaría de Ayuntamiento para que esta resolución le sea comunicado a la brevedad al Congreso. Así se hará, señor presidente. Yo tengo un comentario, maestro. Esa minuta fue la que hicimos nosotros. ¿Y no la aprueba? Pues lo que pasa es que, de hecho, yo considero que sí está bien el cambio que se hace, pero ya analizando bien el contenido, considero que en ese cambio sí debe de ser incluido el ser guanajuatense, la persona que vaya a ocupar el cargo de fiscal general. En todo caso, pues sí,
Estado. Desde ese punto de vista, pues creo que sí está bien, pero creo que tendría más compromiso y responsabilidad si es guanajuatense. Porque de otra manera, pues ser ciudadano mexicano, pues cualquier persona, ¿no?, que sea ciudadano mexicano. Pero en este caso, yo considero, ya analizando el contenido, que sí debe de contener el requisito de ser guanajuatense. Ese sería mi. Que de hecho el objeto de la iniciativa es reformar el segundo párrafo del artículo 95 de la Constitución con el fin de eliminar el requisito de ser mexicano por nacimiento para el cargo de fiscal general. Es en base a eso. Es que lo único que piden en la modificación es ese artículo, no todo lo demás. Quieren que emitamos y queremos que no sea, que pueda cualquier extranjero ocupar ese puesto. Sí, eso Eso es lo que quieren eliminar, por Que eso tenga una doble nacionalidad. no dice eso, el párrafo alcance. ¿Quién lo tiene? Yo no traje la ley impresa. Sí, dice Sí, dice, con el fin de eliminar el requisito de ser mexicano por nacimiento para el cargo de fiscal general del Estado de Guanajuato, alineando con los parámetros constitucionales federales y fortalecer los principios de igualdad, no discriminación y mérito en el acceso a cargos públicos. Pues darle a los extranjeros el Para acceso. los extranjeros y el acceso. Y a la fiscalía. Yo así lo leo. Yo así lo leí también, no sé los demás. Maestra, adelante, maestra. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, revisando esa minuta y el punto al que hacen referencia, lo que puedo comentar al respecto es que de los 4 documentos que revisé de los Estados Unidos de Norteamérica, no pude revisar más que uno en Europa. No existe historial de poder tener a un extranjero no nacido en sus países, en los países de origen, en donde se trabaja, por ejemplo, en Estados Unidos, para poder ejercer dentro de lo que es el Poder Judicial. Por tanto, considero que estaríamos contraviniendo la soberanía nacional, la estatal y obviamente la municipal, porque no nos quedaríamos fuera de poder darle el acceso a las personas no nacidas en Guanajuato, en general obviamente en México, el acceso a la soberanía nacional a través del Poder Judicial. Estaríamos nosotros mismos contraviniendo la Constitución, toda vez que dice que se equipararía a lo federal, lo cual eso no es del todo cierto, porque no es que se les quiera dar a los extranjeros la libertad para poder acceder al Poder Judicial, sino que tengas, en este caso, la ciudadanía y poder trabajar aquí, porque tienes que hacer currículum de litigante en México. Entonces, considero que por eso esta soberanía deberíamos de pensarle un poquito más a la hora de abrir las puertas. Es como decir, bueno, no le doy chance a alguien de Jarana que sea regidor, le doy chance a uno que venga de Jalisco, de México, que al campo que tiene, ¿no? O sea, obviamente las personas que serán electas, pues obviamente merecen ser del lugar de donde son. Es mi participación. Gracias, maestra. ¿Alguien más? Ninguna participación. Okay. Así pues, siguiendo con la secuencia del orden del día, procedemos a abordar el punto número 8. Análisis y aprobación del oficio de los servicios corporativos SADCB Melaguac sobre el reporte de movimientos de altas y bajas noviembre 2024 en cumplimiento con los requisitos de procedibilidad. Muchas gracias. Una vez revisado de manera previa dicho informe, le pido a la licenciada Sandra proceda a tomar la votación del punto. Por instrucciones del presidente municipal se pregunta en votación económica a las y los integrantes del ayuntamiento si se aprueba o no el reporte de movimientos por los servicios corporativos SADCB Melaguac, esto en cumplimiento con los requisitos de procedibilidad. Los que estén a favor de aprobar dicho reporte, sírvanse manifestándolo levantando su mano, por favor. Le informo, señor presidente, que se aprobó dicho reporte por unanimidad. Muchas gracias. Pues digamos entonces con el orden del día, en lo relativo al punto 9, análisis y aprobación del oficio de FMJP, diagonal 2427, para cambio de domicilio de uso de licencia para la enajenación de bebidas número
84-236, y toda vez que se han tenido los datos previos sobre el tema para su análisis, le pido a la encargada de despacho del secretario de Ayuntamiento proceda a tomar la votación correspondiente. Por instrucciones del señor presidente, se pregunta en votación económica a las y los integrantes del ayuntamiento si se aprueba o no el cambio de domicilio de uso de licencia para la enajenación de bebidas número 84-236. Los que estén a favor de aprobar dicho cambio, sírvanse manifestándolo levantando su mano, por favor. Le informo, señor presidente, que se aprobó dicho cambio de domicilio por unanimidad. Continuando con el desahogo del punto número 10 de la orden del día, se encuentran los asuntos generales. ¿Alguien algo que comentar? Le informo, señor presidente, que no se anunció ningún asunto general. Como último punto de la orden del día de la presente sesión, está pendiente la clausura de la 7ª sesión ordinaria, señor presidente. Gracias. En consecuencia, y siendo las 15 horas con 41 minutos del día 27 de diciembre del año 2024, se da por concluida la 7ª sesión ordinaria del Ayuntamiento, agradeciendo a las y los asistentes su presencia. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias.